A ver, quiero empezar con un ejercicio mental rápido para quienes nos escuchan. Imaginen un mapa con las rutas del comercio transatlántico de personas esclavizadas del siglo XVIII. Una imagen fuerte para empezar. Sí, pero vital. Traten de visualizar esas líneas cruzando el océano, ¿no? Ahora tomen un mapa moderno, un mapa de los cables submarinos de fibra óptica, esos que sostienen todo nuestro Internet hoy en día, y superpónganlo. Ajá. Las rutas son casi idénticas. La verdad es un detalle que hiela la sangre. Y hoy vamos a explorar por qué esto no es, en absoluto una coincidencia. Totalmente. Capítulo 5. Memes negros. Una historia de las imágenes que nos definen. Inteligencia audiovisual. Es una imagen introductoria poderosísima, porque las fuentes que vamos a analizar hoy contienen temas de una altísima carga política. Hay descripciones de violencia racial histórica y debates sociales que son profundamente polarizantes. Nuestro único propósito aquí es reportar de manera imparcial el material factual y las ideas de las fuentes originales para analizarlas a fondo. Así es, 100% de acuerdo. Es vital tener ese marco claro desde el principio. Así que bueno, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en este análisis se centra en un libro súper interesante llamado Black Meme, A History of the Images That Make Us, de la autora Legacy Russell. Un librazo. ¿Ves? Y el objetivo de este episodio, de esta inversión profunda, es explorar una premisa que honestamente cambia por completo cómo entendemos nuestro mundo hiperconectado. La idea central es que la viralidad digital no comenzó con Internet. Claro. Según este libro, toda la cultura visual actual, desde los videos virales hasta los formatos en nuestros celulares, fue impulsada históricamente por la transmisión, la explotación y la resistencia de la cultura de las personas negras. O sea, no es solo tecnología de Silicon Valley, es historia humana pura y dura. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo se define este concepto del meme negro, ¿no? Porque no estamos hablando del típico chiste con texto que te mandan por un chat. Claro, el perrito con la taza de café. Exacto, no es eso. Russell lo define como la copia, la mediación y el transporte de la negritud como un agente viral. Y si volvemos a tu metáfora de los mapas, la infraestructura material de nuestro mundo digital literalmente sigue los mismos caminos por donde antes se transportaban cuerpos humanos. ¡Wow! Hoy lo que viaja es contenido, y muy a menudo ese contenido es creado por o trata sobre personas negras. Es asombroso cómo se entrelazan esas dos cosas. Y para entender cómo llegamos a este meme digital moderno de hoy en día, tenemos que retroceder a los primeros archivos de gestos que se capturaron de forma masiva, ¿verdad? Así es, a la pantalla grande. Exacto. El inicio de la viralidad visual no fue un servidor web, fue el cine mudo de principios del siglo XX. Ahí me encontré con un registro de 1913, una película llamada Limekiln Field Day. Hoy se considera la película más antigua con un elenco negro. Ajá, una pieza histórica clave. Sí. Y muestra una escena súper cotidiana de un beso entre Bert Williams y Odessa Warren Gray. Amor en la pantalla, algo simple. Pero hay un detalle visual que si lo ves hoy te desconcierta por completo. Williams, siendo un hombre negro, llevaba puesto ese maquillaje exagerado de juglar, el infame blackface. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué alguien se aplicaría una caricatura racista sobre su propia piel? Claro, y desde nuestra perspectiva actual podría parecer un absoluto sinsentido. Pero hay una estrategia de supervivencia muy compleja detrás de eso. Para Williams, el blackface funcionaba literalmente como un escudo protector. ¿Un escudo? Sí. Piensa que él se estaba moviendo dentro de una industria que fue dominada y diseñada por y para la supremacía blanca. Al ponerse esa máscara, establecía una barrera entre él y un mundo profundamente hostil. Ya veo. Eso le permitía negociar su presencia en la pantalla, crecer en su profesión y, por más paradójico que suene, insertar su humanidad dentro de un medio que estaba diseñado para invisibilizarla. O sea, jugaba con las reglas del sistema para sobrevivir en él. Pero claro, ese pequeño avance choca de frente solo 2 años después.
En 1915 llega El nacimiento de una nación, del director D.W. Griffith. Uf, sí. Un punto de inflexión oscurísimo. Una película tan masiva, pero tan masiva, que el presidente Woodrow Wilson la proyectó en la mismísima Casa Blanca. Y aquí es donde la innovación tecnológica y el daño social se dan la mano de una forma terrible. Exactamente. Y es loco porque a Griffith todavía se le aclama en muchas escuelas de cine porque literalmente inventó las tácticas visuales modernas, ¿sabes? Los acercamientos dramáticos, los cortes transversales. Sí, la misma gramática visual con la que hoy consumimos YouTube, básicamente. Tal cual. Pero la gran pregunta es, ¿cómo usó esa tecnología? Él tomó esos cortes rápidos y los usó para cimentar algo que en el análisis se conoce como desfactualización. ¿Desfactualización? Sí, al cortar rápidamente, digamos de la imagen de un hombre negro a la cara de una mujer blanca aterrorizada, Griffith forzó al cerebro del espectador a conectar esas dos imágenes de inmediato. Creó un pánico y una percepción de amenaza que no existía en la realidad física. Claro. Pero en la mente del espectador, por la edición, se volvían un hecho innegable. O sea, hackeó la percepción del público. Y lo fuerte es que ese tropo, esa mentira visual de la amenaza, no se quedó atrapada en 1915. Viaja intacta hasta la pantalla de nuestros celulares. Legacy Russell conecta esa misma película de Griffith con el surgimiento del meme moderno de la Karen. Ah, sí, el caso de Central Park. Exacto. Piensen en el caso viral de Amy Cooper, esta mujer blanca en Nueva York que llamó a la policía fingiendo estar aterrorizada por un observador de aves negro. Es la misma táctica visual de Griffith, pero empaquetada para la era de las redes sociales. Es un paralelo escalofriante. Y esto se ramifica hacia otras dinámicas súper raras, como el fenómeno del blackfishing en Instagram. Sí, donde vemos a influencers como el caso de la modelo sueca Emma Holberg, ¿no? Ella oscurecía su piel artificialmente para ganar seguidores y contratos con marcas. Increíble. Es la mercantilización total de la estética negra. Lucrar con ella sin tener que vivir el peligro sistémico real que implica ser una persona negra en esa sociedad. Totalmente. Lo que nos lleva a algo que, bueno, creo que todos usamos a diario. Los GIFs de reacción. Uf, un tema gigante. ¿Sí? O sea, entras a plataformas como Giphy y el catálogo principal está lleno de personas negras mostrando asombro exagerado, llorando o bailando. Y aquí me surge una duda genuina al leer la fuente. Si yo o cualquiera manda un GIF del rapero Drake celebrando algo en un chat de amigos, Ajá. ¿significa que estamos cometiendo digital blackface? O sea, ¿hay una línea divisoria clara entre el aprecio cultural y la explotación mercantil pura? Bueno, súper tentador verlo como una simple broma inofensiva, ¿no? Como, eso es solo un GIF. Pero yo pondría un freno ahí. La teórica Sylvia Wynter tiene un concepto revelador para esto, que se llama No Humans Involved, o sin humanos involucrados. Ok, ¿y de qué va eso? Ella documentó cómo los sistemas institucionales usaban literalmente esa clasificación en archivos policiales para despojar de humanidad a las minorías. Y en la economía digital de hoy ocurre un proceso de aislamiento que es muy similar. A ver, explícame un poco más eso. Pues la académica Lauren Mitchell Jackson explica que estas plataformas toman un momento de expresión humana real y lo aíslan. Le quitan absolutamente todo su contexto original. Entonces, esa persona en el GIF se convierte en un bucle silenciado. Claro, un loop infinito. Exacto. Un simple vehículo para que un tercero exprese una emoción. No eres tú expresándote. Estás usando el cuerpo de otra persona como si fuera un emoji glorificado, ¿sabes? Una mascota digital. ¡Wow! Y el beneficio real de eso se lo llevan las plataformas que monetizan esa interacción. La visibilidad de esos cuerpos no equivale a respeto ni a compensación económica para ellos. Es que si lo piensas así, te cambia todo. Ahora, el cine estableció cómo se fabricaban estos estereotipos a escala masiva, sí. Pero era una pantalla gigante donde el público solo miraba, era de una sola vía. Ajá. ¿Cómo pasó el ciudadano común a participar activamente en esta economía visual? Ahí es donde entra, de manera muy oscura, el servicio postal estadounidense. Sí. Porque antes del Internet, el primer formato verdaderamente viral que pasaba de mano en mano no fue un retweet, fue la postal por correo. Y una de sus ramificaciones más perturbadoras fueron las postales de linchamientos. Este es un capítulo que realmente desafía nuestra comprensión moderna de la civilidad.
porque durante mucho tiempo los linchamientos no eran asesinatos que ocurrían escondidos en las sombras. Para nada. Eran espectáculos públicos, anunciados con antelación en los periódicos y celebrados por multitudes blancas. Y la cámara fotográfica llegó para convertir ese terror, que era local, en un souvenir a nivel nacional. Un recuerdo de un asesinato. Exactamente. El caso del fotógrafo Lawrence Baitler en 1930, en Marion, Indiana, es fundamental en el libro. Él fotografió el linchamiento de los jóvenes Thomas Shipp y Abram Smith. Y la foto es aterradora no solo por las víctimas, sino porque muestra una multitud gigante. Sí, se ve a gente normal, ¿no? Sí, incluía parejas tomadas de la mano, mujeres embarazadas, todos mirando directamente a la lente y sonriendo. Y el fotógrafo trabajó 10 días seguidos en su cuarto oscuro solo para revelar suficientes copias porque la demanda era altísima. Las vendía a 50 centavos cada una, literalmente mercantilizando la muerte. Y hay un dato de la fuente que te trae esta brutalidad directo al presente. A ver. Hoy en día, una empresa moderna, Getty Images, todavía vende los derechos de esa misma foto de Baitler por hasta $499. Es que es indignante, lo cual demuestra cómo la infraestructura corporativa de hoy sigue protegiendo ese necrocapitalismo. Pero hay un aspecto psicológico de esa foto que es súper importante mencionar. Claro, el testimonio del sobreviviente. Exacto. James Cameron, que sobrevivió de milagro a ese mismo linchamiento en Marion, describe cómo la mente humana lidia con ese nivel de terror público extremo. Cameron dijo que al mirar a la multitud que estaba a punto de matarlo, sentía que estaba viendo tiras de negativos de película secándose. ¡Wow! Sí, veía sus rostros como imágenes planas, bidimensionales. Esto sugiere de forma súper profunda cómo la tecnología altera nuestra disociación humana. Su mente procesó un trauma físico utilizando el vocabulario visual de la cámara. Y esa disociación es tan poderosa que eventualmente se infiltró incluso en las esferas más, digamos, refinadas de la cultura. Hablemos de 1979, en la Galería Artist Space de Nueva York. Ajá, el caso de Donald Newman. Sí. Un artista blanco monta una exposición y le pone de título un insulto racial inenarrable, literalmente la peor palabra. Y para los dibujos usó carbón para ennegrecerse a sí mismo en las fotografías. Uno pensaría que el mundo del arte rechazaría esto de inmediato, ¿no? Pero no fue así. Al contrario, la élite de los críticos lo defendió con muchísimo entusiasmo. Argumentaron que la obra tenía una complejidad estética. Decían que al poner esa palabra tan violenta en el contexto de una galería de arte, el lenguaje había sido supuestamente neutralizado. Neutralizado, claro. Ignoraron por completo el profundo dolor humano y la historia de violencia real que hay detrás de esa imagen y de esa palabra. Básicamente validaron la idea de que la negritud es solo un traje metafórico, ¿sabes? Material visual que alguien ajeno puede usar para parecer provocador. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las piezas de este rompecabezas histórico empiezan a encajar de manera muy incómoda con nuestro presente. La fuente menciona una postal de 1910 con la foto del linchamiento de Allen Brooks en Dallas. En el reverso, alguien escribió tranquilamente: «Querido, estoy en el centro en la farmacia». Es espeluznante. Usaron una foto de un asesinato literal como papel borrador para un recado casual. Y cuando leí eso, me resultó imposible no compararlo con la experiencia de hacer scroll en redes sociales hoy. Totalmente. Ves un video terrible de abuso policial en tu feed y justo debajo hay un anuncio de zapatos o la foto del desayuno de un amigo. Y te pregunto, cuando las plataformas tecnológicas de hoy se niegan a borrar contenido de odio y se excusan diciendo «somos plataformas neutrales», ¿no están usando exactamente el mismo manual que esos críticos de arte de los años 70? Es una observación muy aguda, sí. Y la respuesta apunta a que sí, es la misma mecánica. Es lo que el académico Kwame Holmes denomina necrocapitalismo, que es básicamente la extracción de ganancias a partir de la muerte y el dolor negro. Necrocapitalismo, wow. Sí, el algoritmo actual no modera ese contenido porque el morbo genera interacciones. Y las interacciones, bueno, venden anuncios. El contexto de la violencia se aplana intencionalmente. Y esto tiene antecedentes monetarios súper directos, ¿no? Sí, claro. En 1956,
los asesinos de Emmett Till confesaron el crimen en la revista Look a cambio de $4,000. Años después, George Zimmerman, el hombre que mató a Trayvon Martin, subastó el arma homicida por $250,000. ¡Qué asco! Y hasta la vieja tienda de abarrotes en Mississippi, donde comenzó la falsa acusación contra el joven Till, llegó a valorarse artificialmente en millones de dólares por puros motivos de morbo histórico. O sea, el dolor humano transformado directamente en bienes raíces y cheques al portador. Pero frente a toda esta maquinaria extractiva inmensa, hay un momento de quiebre absoluto. En 1955 surge una madre negra que decide hackear este sistema visual para forzar una empatía genuina. Mamie Till Mobley. Exacto, la madre de Emmett Till. Sabiendo que el cuerpo de su hijo adolescente estaba irreconocible tras el asesinato, ella tomó una decisión impensable para la época: exigir que el ataúd estuviera abierto durante el funeral. Ella dijo: que la gente vea lo que yo he visto. Fue un acto de resistencia visual monumental, porque aquí es vital ver cómo funcionaba el control de la imagen en ese entonces. Durante el juicio, el fotógrafo oficial C.A. Strickland, que era blanco, tomó fotos de la evidencia, como el ventilador que los asesinos le ataron al cuello al niño. Ajá. Pero todas esas fotos fueron suprimidas por el Estado. Intentaron borrar el archivo visual, que no quedara registro del horror. Claro, barrarlo bajo la alfombra. Exacto. Pero Till Mobley tomó el control de la narrativa, colaboró con David Jackson, que era un fotógrafo negro de la revista Jet, y permitieron que se publicara la foto del rostro mutilado de su hijo a nivel nacional. Y el impacto fue, telúrico. Publicarlo en Jet significaba hablarle directamente a la comunidad negra. La revista tuvo que imprimir una segunda tirada de la demanda que hubo. Y el académico Mantia de Aguara señala que esto creó un espectador resistente. Forzó una empatía que encendió y movilizó el movimiento por los derechos civiles. Totalmente, porque ahí el contexto lo era todo. Till Mobley forzó esa confrontación moral dentro de un espacio de duelo y cuidado de su propia comunidad. Pero fíjate en el contraste que hace el libro con algo mucho más reciente. En el 2016, la artista blanca Dana Schutz pintó una abstracción de esa misma foto de Jet. La llamó Open Casket, ataúd abierto, y la exhibió en la prestigiosa Bienal de Whitney en Nueva York. Sí, y hubo un escándalo. De inmediato, un grupo de jóvenes negros organizó protestas. Se pararon frente al cuadro, bloqueándolo físicamente con sus cuerpos, diciendo que estaban haciendo un velorio para proteger la imagen de Till del consumo público. Ajá. Y esto nos plantea un debate súper profundo. Si la publicación original en la revista Jet impulsó los derechos civiles porque obligó al país a mirar, ¿por qué la abstracción de Schutz en la galería se sintió como una transgresión tan imperdonable? O sea, ¿quién tiene derecho a remixar el trauma histórico? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa tensión radica en la agencia y en el consentimiento de la mirada. Ok, explícame eso. La intención de la madre de Till era buscar justicia política y social. Pero cuando Dana Schutz toma esa imagen y la difumina con grandes trazos abstractos para una audiencia de museo que es predominantemente blanca, despoja a la imagen de su urgencia histórica. Claro. La negritud y el sufrimiento real de un niño asesinado son reducidos a mero material fuente para un ejercicio estético. La humanidad se evapora y se convierte en capital cultural para la carrera del artista. Entiendo. Entonces los jóvenes que bloquearon la pintura estaban trazando un límite. Estaban diciendo, este dolor no es de dominio público para ser consumido de forma pasiva mientras tomas una copa de vino en un museo. Es una defensa corporal del archivo. Qué fuerte. Ahora bien, la foto de Till en Jet tuvo un impacto profundo, pero imprimir y distribuir una revista tomaba semanas. Una década después, la tecnología dio un salto que comprimió el tiempo por completo. La televisión en vivo. Sí, la inmediatez total. De pronto, un evento traumático podía detener a todo el país en seco simultáneamente. Y el ejemplo paradigmático de eso son las marchas de Selma, en Alabama, en 1965. Sí, el famoso Domingo Sangriento. Exacto. Esas marchas fueron originalmente impulsadas por el asesinato del activista Jimmy Lee Jackson a manos de la policía estatal. Llegamos al 7 de marzo.
Manifestantes pacíficos, incluyendo al joven John Lewis, intentan cruzar el puente Edmund Pettus y son emboscados por las fuerzas estatales. Garrotes, gas lacrimógeno, una brutalidad absoluta. Sí. Y la televisión hizo algo sin precedentes ese día. La cadena ABC interrumpió su programación en horario estelar. Estaban emitiendo la película Judgment at Nuremberg, que trataba, curiosamente, sobre los juicios a los nazis después del Holocausto. La ironía. Sí, interrumpen esa ficción histórica, validada por todos, para transmitir imágenes crudas y reales de policías golpeando a ciudadanos negros en el sur de Estados Unidos. Todo esto frente a 48 millones de espectadores. ¡Wow! 48 millones. El mecanismo psicológico de esa interrupción es clave. La yuxtaposición visceral entre la brutalidad nazi, que toda la nación acordaba que era pura maldad, y la brutalidad real expuesta en vivo y sancionada por el Estado estadounidense, destrozó la narrativa de la excepcionalidad americana. Los obligó a verse al espejo. Exacto. Creó lo que en el análisis se describe como un flash mob moral. La indignación fue tan, pero tan grande que la marcha pasó de tener 600 personas a más de 25,000 ciudadanos en cuestión de días. Esa presión visual fue el catalizador directo para la aprobación de la Ley de Derechos Electorales. Es que ese impacto sigue resonando. Si conectamos eso con la era de los smartphones, piensa en la famosa foto viral de 2016 en Baton Rouge. Ah, la de Asha Evans. Esa misma. Ella está con un vestido largo, plantada pacíficamente frente a una fila de policías militarizados con armaduras. Visualmente es un eco casi directo de las imágenes de Selma en el 65. Pero me surge una inquietud, no sé, filosófica sobre la tecnología. Dime. En 1965, el impacto unificador ocurrió porque había, ¿qué?, 3 canales de TV. Todo el país vio lo mismo al mismo tiempo y no pudo mirar a otro lado. ¿Cierto? Hoy cualquiera con un celular puede ser testigo, pero al tener 1 millón de ángulos distintos de un mismo suceso policial subidos a 1000 redes sociales, ¿hemos ganado realmente acceso a la verdad absoluta? ¿O simplemente hemos creado un caos visual que la gente usa para reforzar los sesgos que ya traía desde su casa? Es una súper buena pregunta. Y es la gran paradoja de nuestra era, ¿no? Democratización de la imagen versus fragmentación. O sea, el celular ciertamente le devuelve el poder de documentar al ciudadano común, desafiando las versiones oficiales de la policía, como pasó con el video de George Floyd grabado por una chica que pasaba por ahí. Exacto. Pero el entorno donde se distribuye ese video, o sea, el algoritmo, borra el contexto por completo. Lo que en la era de los 3 canales de TV, en Selma, fue un evento unificador, hoy caen miles de burbujas de confirmación distintas. Claro, el algoritmo te muestra lo que quieres ver. Sí, un mismo video es analizado en cámara lenta por grupos diferentes en Internet para probar narrativas políticas que son completamente opuestas. Sabiendo precisamente cómo los medios pueden fragmentar y diluir un mensaje, hubo pioneros que decidieron adelantarse a esto. A medida que la TV globalizó la visibilidad, ya no querían ser solo víctimas capturadas por una cámara ajena. Decidieron convertirse en directores deliberados de su propio meme de resistencia. Y el ejemplo supremo son los Juegos Olímpicos de México en 1968. Sí. Un escenario televisivo inigualable. Fueron los primeros juegos transmitidos a nivel global, en color y con la nueva tecnología de cámara lenta. Los atletas Tommy Smith y John Carlos ganan el oro y el bronce. Y durante el himno nacional, en el podio, bajan la cabeza y levantan sus puños con guantes negros. El saludo del poder negro. Una imagen icónica. Sin zapatos. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque ese detalle visual fue meticulosamente calculado. Representaba la pobreza de la población negra, conectándose directamente con la campaña de los pobres que Martin Luther King Jr. había organizado justo antes de ser asesinado. Todo estaba fríamente calculado. Y hay otro elemento crucial. John Carlos llevaba el cierre de su chaqueta abierto, rompiendo las reglas del protocolo, y llevaba un collar de cuentas en el cuello. Él mismo explicó después que cada cuenta representaba a los individuos linchados. ¡Wow! Estaba atando ese momento, transmitido vía satélite, a todo color, directamente de vuelta a aquellas sombrías postales de linchamientos de los años 30 que mencionamos hace rato. O sea, un meme análogo y visualmente perfecto. Y la fuente destaca que ellos mismos decodificaron su propia imagen de inmediato.
Dieron una rueda de prensa y explicaron qué significaban los calcetines y las cuentas. Ajá. ¿Crees que esto fue un intento deliberado para asegurarse de que su mensaje no pudiera ser diluido o despojado de contexto, como sucedía con las postales antiguas? Esto plantea una pregunta importante sobre la agencia y la respuesta es un rotundo sí. Fue un acto magistral de reclamar el control de los medios. Tommy Sweet lo dijo claramente. Teníamos que ser vistos porque no podíamos ser escuchados. Claro, no les iban a dar un micrófono. Para nada. Sabían que la arquitectura de las Olimpiadas jamás les iba a prestar un espacio para denunciar el racismo. Así que usaron esa tecnología de transmisión global a su favor. Hicieron que su silencio hablara mucho más fuerte que el ruido mediático. Por supuesto, la prensa tradicional blanca se enfureció. Me imagino. La revista Time lo llamó un teatro del absurdo, y un presentador de ABC narró la protesta con total desdén. Pero ya era tarde, la imagen era imborrable. Y sentó un precedente de resistencia hipervisible. Es el linaje directo que nos lleva a protestas modernas como Colin Kaepernick arrodillándose en la NFL o el gesto en forma de X del atleta Raven Saunders en las Olimpiadas de 2021. Y la fuente nos lleva a una última evolución sobre el control de esta narrativa, cuando ese meme no solo resiste, sino que domina. Sí, la evolución hacia el control total. Hablemos del video de Thriller de Michael Jackson en 1983. Irrumpió en MTV, que en ese entonces era una cadena con barreras raciales fuertísimas, y usó un video de casi 14 minutos para redefinir cómo los artistas negros podían dominar la cultura viral en los hogares, dictando sus propios términos visuales. Es un hito ineludible. Tomó el control del presupuesto, de la coreografía y de la narrativa, obligando a la cultura dominante a adaptarse a su visión, y no al revés. Exacto. Entonces, para ir cerrando y hacer un resumen, si damos un paso atrás, el recorrido de hoy demuestra que la transmisión viral no es un invento del Wi-Fi ni de Silicon Valley. Para nada. Desde los primeros rollos de celuloide y las sombrías postales enviadas por correo, hasta la fotografía impresa en revistas, los satélites de noticias de los 60 y la pantalla global de las Olimpiadas, el cuerpo y la cultura negra han sido el motor, la memoria y a veces, trágicamente, la moneda de cambio de la innovación mediática y visual. Han sentado la infraestructura conceptual de nuestra era digital. Y el costo humano de eso ha sido incalculable. Y es por eso que quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocativo. Algo para masticar por su cuenta que no discutimos antes. A ver. Hoy en día, la nueva frontera es la inteligencia artificial generativa. Y estamos alimentando a esos modelos de IA con todas estas imágenes históricas de las que hablamos hoy. O sea, estamos subiendo a la nube este vasto archivo de sufrimiento, estereotipos, mercantilización, pero también de brillantez de la cultura negra. Claro. Si el algoritmo moderno del futuro se basa en esta historia no resuelta, ¿qué tipo de memes e imágenes generará la IA en los próximos años? ¿Estamos a punto de automatizar 100 años de explotación visual? ¿O tenemos por fin la oportunidad de codificar una era de sanación de datos? Es la encrucijada definitiva de nuestra época. La tecnología solo aprenderá lo que le enseñemos en sus bases de datos. Ahí está el gran reto. Necesitamos entender la historia de las imágenes que nos conforman para no repetir el bucle. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Inteligencia audiovisual.